No importa la apariencia, uno no debe tomar a nadie a la ligera, incluso en el caso de un gran número. Nunca se sabe cuándo uno se toparía con un monstruo, y eso precisamente lo fue en el sí de los miembros del Colmillo Blanco frente a él. Shirou sabía que, como espíritu, podía elegir simplemente disipar su cuerpo físico en medio del combate, pero nunca consideró qué tipo de efecto tendría en los que lo rodeaban. En una batalla entre sirvientes en una guerra del Grial estándar, no hubiera importado si él cambiaba a una forma espiritual, porque la guerra del Grial era una batalla entre espíritus para empezar. No habría sido capaz de evitar el ataque de un sirviente enemigo incluso si fuera intangible. En este caso, no se había enfrentado a Servants, sino a personas normales, por lo que el punto era discutible. No consideró la perspectiva del Colmillo Blanco. ¿Cómo se suponía que iban a derrotar a un oponente al que sus ataques ni siquiera podían alcanzar? Balas, explosiones, aura, nada de eso funcionaba. Era como si estuvieran lidiando con un fantasma, uno con la capacidad de formar innumerables cuchillas de la nada. Espadas tantos que ninguno se atrevía a moverse. Afilados y colgando a centímetros de sus cuellos, no había lugar para un contraataque. Yang se quedó sin palabras. Su mirada se movía de izquierda a derecha, de él, y luego a los individuos enmascarados a su alrededor. Era como si literalmente pudiera ver su cerebro procesando gradualmente lo que estaba viendo. En su mayor parte, simplemente la ignoró para controlar primero la situación a su alrededor. Su pregunta para explicar qué estaba pasando seguía presente en el aire, y finalmente los enmascarados comenzaron a tomar acción. Uno por uno, se quitaron las máscaras para mostrar distintos rasgos animales que los hacían fácilmente identificables como Faunus. Sus rostros debajo parecían aterrorizados, y muchos comenzaban a encogerse. Lo siento, lo sentimos, el Faunus que inclinó la cabeza a modo de disculpa fue Charlotte. Tenía en la mano el arma que Head le había dado, y de todos los presentes, ella era la única con un cargador lleno de balas. No había sido capaz de obligarse a sí misma a dispararle a otra persona. Por favor, no nos hagas daño. No teníamos otra opción, suplicó. Shirou frunció el ceño en respuesta, pero no hizo nada más. El solo hecho de que Charlotte no hubiera podido siquiera dispararle mostraba el tipo de personalidad que tenía. Un Faunus como Charlotte no tenía por qué estar involucrado en un ataque armado. Examinando a todos los demás, la mayoría de ellos estaban lejos de ser asesinos entrenados o experimentados. Su apariencia actual se parecía más a sacar a un extraño de las calles, darle un arma y luego encargarle que asesine a alguien. Explica, Shirou les dio el beneficio de la duda. Charlotte jadeó mientras primero gesticulaba hacia la espada en el aire. Él asintió y descartó rápidamente sus proyecciones justo cuando Yan estaba a punto de intentar tocar una. Tan pronto como las espadas desaparecieron, Head, que había estado cerca de Charlotte desde el principio, corrió a su lado para desviar su atención. Sin embargo, no sirvió de mucho porque Charlotte colocó una mano sobre el hombro de Head y negó con la cabeza. Simplemente no podían ganar. La situación es así, Charlotte comenzó a explicar en detalle lo que sabía. Head ayudó a llenar los espacios en blanco que Charlotte desconocía. Primero explicaron que formaban parte de un grupo de activistas de derechos civiles conocido como Witefam que estaba perdiendo poder lentamente a raíz del establecimiento de Vermilion. No obstante, la situación había empeorado con la llegada de cierto nuevo empleador. Hemos estado sacando dust de contrabando de Vale durante meses por orden de esta misteriosa mujer. Ninguno de nosotros podía rechazarla porque simplemente es demasiado fuerte. Head apretó los puños. Aquellos que se negaron a escuchar fueron asesinados. No había nada que pudiéramos hacer. Entonces Charlotte habló. Tampoco podemos irnos. Tienen ojos y oídos en todas partes de los que no somos conscientes. Entonces, ¿nos están mirando ahora? Charlotte y todos los demás miembros de Witefam presentes se estremecieron ante su pregunta. Aún así, no sucedió nada importante, lo que provocó que todos respiraran aliviados. Shirou comenzó a contemplar en silencio. El hecho de que este empleador misterioso no enviara a nadie para vigilar a Charlotte y al resto significaba que no eran importantes o que ya se los consideraban muertos. Una alternativa aún más probable era que, para empezar, no hubiera ojos ni oídos. Todo lo que el empleador misterioso necesitaba hacer era grabar el miedo en los corazones de Charlotte y los demás. El miedo mismo actuaría como la jaula que ata su libertad. Cuanto más pensaba, más probable se volvía su teoría. ¿Cómo podría una sola persona controlar constantemente a toda una organización con cientos o tal vez miles de miembros?
Era físicamente imposible incluso para él. No hay nada de qué preocuparse, luego le informó a Charlotte y al resto de su conjetura, lo que los hizo suspirar de alivio. ¿Podemos ir a casa ahora? ¿No vendrán por nosotros? ¿Puedo ir a Vermilion? Charlotte se cubrió la boca con una mano aliviada. Head ya le estaba dando palmaditas en la espalda. Shiro esperó a que Faunus se calmara antes de presionar para obtener más información. ¿Qué estaban haciendo exactamente ustedes que se vieron obligados a perseguirnos y eliminarnos? Preguntó. Estábamos cargando una especie de caja de suministros destinada a ser entregada a Edust Company de Atlas. Charlotte trató de recordar más detalles y pronto recordó algo vital. No nos dijeron qué había dentro de las cajas, pero por la cantidad de polvo de contrabando que hemos estado cargando durante los últimos meses, puede ser un explosivo. Tal vez por eso nos enviaron de inmediato para atacarlos a ambos. Un regalo de Uitefan a Edust Company, murmuró Head lo que había escuchado de otro Faunus. Shiro arrugó la frente. La información en sí significaba que existía la posibilidad de que ahora hubiera vidas en juego. Peor aún, si ocurriera una tragedia, los Grimm se sentirían atraídos por toda la negatividad y el ataque. Tuvo que tomar acción. Jan llamó a Jan, quien parecía tener la idea de que ella ya estaba involucrada. Quédate aquí. Pero, antes de que Jan pudiera responder, Shiro le hizo un gesto a Charlotte y a los demás para que lo llevaran de regreso a la casa de almacenamiento donde él y Jan los habían encontrado por última vez. Recordando lo aterrador que podía ser Shiro, Charlotte y los otros faunos accedieron rápidamente, dejando a Jan solo para mirar mientras hacía pucheros. Mientras tanto, Shiro pronto ingresó al almacén donde Charlotte y los demás habían estado operando y obtuvo los detalles que necesitaba sobre el envío del tren. Planes, rutas. Todo. Charlotte, Head y los demás estaban nerviosos a un lado. No fue hasta que terminaron de explicarle todo que Shiro simplemente señaló la puerta y pareció dejarlos ir a todos. ¿Vas a dejarnos ir? Charlotte fue la primera en preguntar. Head y los demás estaban demasiado desconcertados por las acciones de Shiro. Nunca se habían encontrado con un hombre que simplemente dejara en libertad a sus agresores sin compensación alguna. Sin embargo, Shiro no era un individuo ordinario. Era un héroe de la justicia. Distinguía a las personas verdaderamente malas de aquellas que eran verdaderamente malas. Como mínimo, lo máximo que habían hecho Charlotte y los demás era contrabandear dust. No merecían ser castigados por algo en lo que no tenían nada que decir al respecto. Además, eran Faunus y Uitefam, y eso fue suficiente. Para ellos, había una existencia que ya tenía su mayor respeto y reverencia por el hecho que esa existencia había logrado. Poco a poco, comenzó a quitarse el disfraz pieza por pieza. Tenía una tarea en mente para ellos, ya que la mayoría de ellos vivían en la sociedad clandestina de Vale y no se irían. Solo Charlotte y Head decidieron acompañar a Charlotte a Vermilion. Los dos partirían de Vale al anochecer. Mientras tanto, podría pedir un favor al resto. Poco a poco, comenzó a quitarse el disfraz pieza por pieza. El silencio total fue roto por respiraciones aceleradas y tartamudeos. La aparición de Shiro fue famosa en todo Remnant, y su renombre se hizo más evidente tan pronto como expuso su rostro. No hay manera, Lord Huntsman of Red. El héroe del fauno, y el cazador de la espada sagrada del sol. Para los adoradores de la espada sagrada en Vermilion, el cazador del rojo era básicamente un profeta andante. Para Faunus, era una leyenda venerada. La mayoría de ustedes viven sus vidas aquí en esta área. Shiro fue directo al grano, con los brazos cruzados frente a su pecho, mientras Charlotte y los demás tragaban audiblemente. Me gustaría pedirles un favor a todos, dijo sin rodeos. Charlotte y Head se movieron para hablar, pero los otros faunos los alcanzaron rápidamente. Por supuesto. Dímelo. No lo dudaremos. No es de extrañar que él fuera tan fuerte, y esas espadas producen luz también. ¿Te espera? Oh mierda, ¿realmente le disparamos? Muerte, merecemos la muerte. El terror que Faunus tenía por Shiro dio un giro completo de 180 grados. Su expresión se puso rígida. No estaba exactamente cómodo con la reverencia que los faunos mostraban hacia él. En verdad, esta fue otra razón por la que nunca hizo pública su identidad. La razón principal era, por supuesto, que molestaría a su maestro, y Ruby ya era socialmente incómodo. Se aclaró la garganta y se aseguró de tener la atención de Charlotte y del otro.
Esa chica que viste conmigo, su nombre es Jan, y si la vuelves a ver en Vales Underground, ¿puedo hacer que marques este número? Sacó un trozo de pergamino de su bolsillo y no se deshizo de él hasta que el fauno guardó el contenido en la memoria. Suspiró con tristeza por las medidas que estaba tomando, pero sintió que tenía que tener un mecanismo de seguridad. Fue solo una coincidencia que vio a Jan saliendo de Signal Academy hoy. Si se escabullía sola, las consecuencias podrían ser trágicas. Primero, me gustaría pedirles a todos que mantengan mi identidad en secreto, y segundo, me gustaría pedirles a todos que mantengan a Jan fuera de las calles secundarias de Vale. Desafortunadamente, ella probablemente sería demasiado difícil para ella. Todos ustedes para manejar. Por eso, necesitaba una amenaza mayor para disuadirla. Les había dado directamente a todos la información de contacto de Ty Crow. No le fallaremos, señor. Los faunos estaban todos de acuerdo. La cantidad de fanatismo que mostraban era casi aterradora. Solo lo hizo preguntarse cómo sería si alguna vez pusiera un pie en las calles de Vermilion sin disfrazarse. Causaría un motín. Peor aún, no sabía qué haría si comenzaran a ofrecerle oraciones debido a la creciente fe de la religión de la espada sagrada. Por un lado, la energía de la fe puede actuar como una fuente de poder para un Servant, pero por el otro, no había forma de que tuviera la capacidad de hacer frente a toda la atención. Sí. Ese tipo de situación definitivamente era demasiado problemática para tratar. Déjanoslo a nosotros. El fauno repitió de nuevo. Solo pudo asentir rígidamente. Mientras tanto, Summer lo miraba fijamente con una mirada juzgadora. Mal. Él era el mal. Le gustaba decir eficiente. Un escalofrío recorrió la espalda de Jan, uno de malos presentimientos que solo la disciplina de su padre podría causar, pero no podía entender por qué. En el momento en que realmente comenzó a pensar en ello, notó que Archer ya había regresado de la casa de almacenamiento y colocó ese sentimiento en el fondo de su mente. En cuanto a los faunus que los habían atacado antes, extrañamente, parecían extremadamente recatados cada vez que miraban a Archer como si no fueran dignos de mantener la cabeza en alto en su presencia. Además, ¿por qué la miraban con tanta atención? Sus miradas eran casi penetrantes. Preguntas para otro momento. El problema más apremiante era el hecho de que si conocía a Archer lo suficientemente bien, él no desearía llevarla con ella. No había forma de que ella permitiera que eso sucediera. Por lo tanto, cuando la gente de Faunus volvió a los callejones traseros, ella bloqueó el camino de Archer cuando trató de evitarla. Él la miró. Ella le devolvió la mirada. No había forma de que ella se fuera a quedar sentada, no cuando ya se había involucrado y sabía que tenía la capacidad de ayudar. Tal vez no se le ocurrió que Archer no necesitaba su ayuda, pero debió haber estado seguro de que ella difícilmente iba a escuchar. Era una chica persistente. Y por eso Shirou terminó gimiendo por dentro. Quédate aquí e informa a las autoridades, trató de razonar con Jan de todos modos. ¿Crees que incluso me escucharían? Ella respondió con franqueza. Joven. Temerario. Una adolescente. Jan tenía un buen punto aquí y el problema estaba relacionado con un tren de suministro de polvo. Ya sonaba dudoso a sus oídos y mucho menos lo que las autoridades pensarían sobre Jan informándolo. Punto tomado, Shirou le dio ese. ¿Hay alguna posibilidad de que simplemente te vayas a casa, me dejes manejar esto y actúes como si nada hubiera pasado? No, Jan ni siquiera dudó en responder. Se sentiría responsable si algo sucedía y simplemente se marchaba sin hacer nada. Y tampoco pienses en dejarme. Shirou se congeló a medio paso, sus manos se detuvieron mientras quitaba la lona que había usado para cubrir la motocicleta cuando la dejó la última vez. Chasqueó la lengua. Había esperado que Jan hablara por más tiempo y que pudiera irse antes de que ella lo notara, pero las esperanzas eran solo eso, esperanzas. Suspiró consternado mientras Jan se acercaba a él con sospecha. ¿Estabas a punto de dejarme, no? ¿Y si lo fuera? Dobló la lona y la dejó cerca del costado. Entonces esperaría el próximo tren y me escabulliría. Eventualmente te alcanzaría. Jan puso los ojos en blanco e inclinó la cabeza. Casi se había dado por vencido en este punto, pero titubeó ante la insistencia de Summer. No debes traerla, estaba siendo particularmente severa. Se pellizcó el puente de la nariz mientras miraba de Jan a Summer, que flotaba directamente al lado de Jan y sacudía constantemente la cabeza. Tenía dos opciones en este momento, y cualquier opción era un mal final. Si se iba en este momento, Summer probablemente esperaba que Jan no siguiera sus palabras, pero si Jan era como el tipo de mujer que conoció en su vida pasada, entonces definitivamente lo haría.
Independientemente de cuál fuera su elección, iba a tener a alguien molesto con él. Mejor su molestia que arriesgar la vida de Jan en su imprudencia. Además, no creía que Summer realmente intentara hacerle daño. Era la molestia lo que le temía, pero todos los héroes tenían dificultades, y tal vez esto era solo para él. Se resolvió a sí mismo. Regaña todo lo que quieras, estaba listo. Simplemente lo ignoraría en este punto, a menos que alcanzara un nivel crítico. Bien. Haz lo que quieras, la expresión de Jan se iluminó, mientras que Summer parecía afligida por sus palabras. Continuó de todos modos. Pero prométeme que realmente no volverás aquí después de esto. Summer estaba un poco apaciguada, pero aún resoplaba de irritación. Sin embargo, Jan estaba dando vueltas por las ramas, usando su pierna izquierda para patear una lata sobre el pavimento. ¿Y por qué tengo que prometer eso? Ella le preguntó, no dispuesta a mirarlo a los ojos, y en su lugar centrándose en el suelo. Echó de menos la deslumbrante sonrisa en su rostro. Porque tu padre se encargará de ello si alguna vez lo haces. No podía decir exactamente eso, y por lo tanto, compuso su expresión y simplemente se encogió de hombros. Porque confío en ti. ¿No es eso suficiente? Dijo lo primero que se le vino a la mente. Summer ya estaba gritando tonterías, pero de los tres presentes, ella era la única que sabía de su acuerdo ambiguo con Faulus. Sin embargo, Jan permaneció ignorante y se confundió por su repentino ataque. Esto desconcertó a Summer e inmediatamente entrecerró los ojos en escrutinio. Sí, bueno, Jan se rascó la mejilla con el dedo índice. Por alguna razón, ella no pudo mirarlo directamente. Las campanas de alarma comenzaron a sonar en la mente de Summer. Supongo que yo también confío en ti. ¿Qué acaba de decir Jan? Además, Jan estaba inquieto. Ella estaba inquieta. Ese no era el Jan que Summer conocía. No detengas eso. ¿Qué tiene de bueno él de todos modos? Es un fraude. H lo está haciendo inconscientemente el bastardo. Summer sintió que su boca se abría gradualmente y rápidamente la cerró. Podría incluso enojarse con Shiro por esto. Sería casi irrazonable, pero, de nuevo, ¿desde cuándo las madres tienen que ser razonables con respecto al bienestar de sus propios hijos? No, espera, tal vez solo se estaba apresurando a sacar conclusiones. Necesitaba observar primero. Entonces llegamos a un entendimiento y no volverás aquí nunca más, respondió Shiro sin rodeos después de la respuesta de Jan. Jan chasqueó la lengua y gruñó. ¿Desde cuándo eres mi jefe? Sin embargo, no dijo sus pensamientos en voz alta y, en cambio, estaba más obsesionada con otra cosa. Si ella no podía volver, que así sea. Había muchos otros lugares donde podía buscar pistas sobre la madre que la había abandonado de todos modos. Mientras tanto, se decidiría por la siguiente mejor opción. Lentamente, Jan sacó su pergamino y lo sostuvo en sus manos hacia Shiro mientras miraba hacia otro lado. Él simplemente la miró en silencio, incapaz de entender su gesto. Jan terminó tomándose 3 minutos para darse cuenta de que algo no estaba del todo bien. ¿Qué estás esperando? Ella resopló para ocultar su incomodidad. Por lo general, nunca antes había pedido el número de un chico. Siempre había sido al revés. ¿No es algo que debería preguntarte? Shiro respondió, sentándose sobre la motocicleta y arrancando el motor. Estoy perfectamente de acuerdo con dejarte también si lo has reconsiderado. En realidad, es mejor así. ¿Por qué me frunces el ceño? Scroll estúpido. Scroll, ¿cuál es tu número? Jan agitó su pergamino en su mano con exasperación. Miró a Jan, y luego al pergamino en sus manos antes de darse cuenta. Aún así, había un problema. No tengo uno, dijo con desdén. Me refiero a un pergamino. No tengo uno, explicó cuando Jan parecía completamente desconcertado. ¿No tienes un pergamino? Pensé que todos tenían uno, murmuró antes de mirarlo interrogativamente. ¿Nunca les pediste a tus padres que te compraran uno? Nunca tuve ninguno. Oh. Jan se rascó la cabeza con rigidez. ¿Qué tal un guardián entonces? Tuve un padre adoptivo. Levantó una mano. Antes de que digas nada más, él también está muerto. Murió temprano cuando yo todavía era un niño. En ese caso, tanto Summer como Jan tenían la misma expresión mientras lo miraban. Jan más aún. Tienes una familia que probablemente te esté esperando. No los des por sentado. Las palabras que le había dicho a Jan en su primer encuentro probablemente estaban jugando en su mente. Se quedó en silencio, sin saber si debería disculparse por mencionar el asunto o no. Ella guardó torpemente su pergamino y tosió en su mano. Por lo menos le ahorró el problema.
Summer también se quedó en silencio. No duraría para siempre. Siendo ese el caso, necesitaba volver al asunto en cuestión. Miró la motocicleta que tenía delante. No sería la primera vez que trabajaba en uno. La velocidad de cualquier vehículo dependía de la durabilidad de su marca. Los materiales que no podrían soportar el alto calor de las llamas en combustión dentro de un motor no podrían maximizar los valores caloríficos del combustible. Era el mismo principio que los cohetes. No se podría lanzar un cohete al espacio si los componentes de los propulsores se derritieran a mitad del lanzamiento. La motocicleta era voluminosa en algunos lugares, y esto contribuiría a una velocidad más lenta. Tenía que cambiar eso si esperaba alcanzar un tren de alta velocidad. Rastro. Sobre. Empezó a tantear con su hechicería, y un esquema del vehículo se formó en su mente. El refuerzo y la alteración fueron los siguientes. El metal comenzó a fusionarse y torcerse en la forma del plano que estaba visualizando en su mente. Se volvió más elegante, más aerodinámico. Sus bordes se afilaron y los tubos de escape se ensancharon y fortalecieron. Ya no habría signos visibles de desgaste y deterioro incluso después de varios años de uso. Los cambios eran visibles a simple vista, y simplemente parecía que la motocicleta había cobrado vida, con patrones de interfaz azules parpadeando sobre ella antes de desvanecerse. Wow, Yang miró la moto de arriba abajo antes de volver a mirarlo. ¿Cómo hiciste eso? ¿Otra apariencia? Yang siempre había pensado que las personas en Remnant solo podían poseer uno al nacer. Ruby tenía velocidad, y ella misma tenía una que amplificaba sus habilidades físicas. Ella había pensado que la apariencia de Archer era su habilidad para formar espadas, pero esto era completamente diferente. Cambió la apariencia y las capacidades de las motocicletas con un toque. Tenía que haber sido otra semblanza. No había otra manera de explicarlo. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, y es mejor mantener las cosas así. Se sentó en la motocicleta para familiarizarse y luego aceleró el motor. Yang lo miró mientras resoplaba. Ella no era exactamente una persona que escuchaba fácilmente a los demás. Ella era terca en todo caso. Sin decir una sola palabra más, se sentó en el asiento del pasajero y envolvió holgadamente sus brazos alrededor de su espalda. Ella estaba molesta. Agárrate fuerte. ¿Ajustado? Yang recordó la última vez que montó en esta motocicleta e incluso si fue rápido, no fue lo suficientemente rápido como para despistarla. Un simple agarre era todo lo que había necesitado. Como quieras, respondió. De hecho, no hubo necesidad de más explicaciones tan pronto como soltó el seguro y se puso en marcha. Exclamación de cierre. Los brazos de Yang se convirtieron en vicios, debido a la gran velocidad a la que viajaban. Estaba haciendo trampa en este momento, al usar su propia energía mágica para aumentar el vehículo, permitiéndole alcanzar velocidades aún mayores, pero eso no importaba. El tren ya había partido hacía mucho tiempo. Para ponerse al día, la única forma era a través de la intercepción. Volvió a pensar en el mapa que Charlotte y Ger le había mostrado de la ruta del tren, y memorizó el camino que iba a tomar. Una vez fuera de Vale, maniobró directamente fuera de la carretera y entró en una tierra de nadie figurativa. El camino de las vías férreas que conectaban el tren era más sinuoso que recto, por lo tanto, tomó una diagonal para interceptarlo en un punto donde debería estar girando a la izquierda. Tenía que abordar ese tren, pero primero tenía que acercarse lo suficiente. A pesar de lo rápida que era la bicicleta, había demasiados obstáculos en el camino. Si bien el tren podía moverse sobre los rieles, se había visto obligado a maniobrar a través de los árboles y el paisaje accidentado, todo mientras evitaba a Grimm, y había muchos de ellos. El tren era un vehículo de transporte que atravesaba Vale y se dirigía a las principales estaciones de suministro de Atlas, donde se ubicaba Schneedust Company. Por supuesto, un sistema de transporte transreino operado en trenes tenía que viajar a través de las tierras deshabitadas entre los reinos y, por lo tanto, en este momento, ni él ni Yang estaban dentro de los muros de Vale. Grimm estaban en todas partes. La única razón por la que Grimm no atacaba constantemente los envíos de trenes se debía a la seguridad a bordo y a la elevación general de los rieles sostenidos sobre el suelo por torres construidas en áreas altamente infestadas de Grimm. Su área actual era una de ellas. Era un bosque exuberante con muchos árboles y un denso follaje que ocultaba los peligros que acechaban debajo. Por el momento, los Grimm parecían mantenerse alejados, y mientras se mantuviera escondido en la maleza, no podrían verlos a él ni a Yang el tiempo suficiente para perseguirlos.
Una vez que se atravesó la mayor parte del área boscosa, las torres construidas que elevaban el ferrocarril por encima de la línea de árboles pronto regresaron al suelo. Esta fue la parte difícil. El ferrocarril que usaba el tren se hizo en un lugar donde casi ningún Grimm deambulaba. Podía jugar con seguridad e intentar alcanzar el tren usando el ferrocarril, pero no estaba seguro de si podría alcanzarlo a tiempo. En cuyo caso, no era una opción. Solo quedaba cortar la diagonal prevista para interceptar el tren en la curva. El único problema era nuevamente, el Grimm. De repente miró a Jan, que se había mantenido en silencio por miedo a caerse de la motocicleta. Su rostro estaba pálido, y su agarre alrededor de él se sentía débil, posiblemente porque sus brazos se habían entumecido hacía mucho tiempo. En el lado positivo, parecía que se había acostumbrado a la velocidad. Odiaba preguntarle esto, pero tal vez ella pueda hacerlo. De todos modos, no había tráfico en la naturaleza. ¿Crees que puedes conducir?, le preguntó a Jan lentamente. No solo preguntaste eso. Summer lo miraba desde atrás, y solo se volvió más feroz después de que Jan sonrió con orgullo y comenzó a jactarse a pesar de su condición demacrada. Yo. Sí, supongo que puedo, se encogió de hombros y silbó. Es como andar en bicicleta, pero más rápido, ¿no? Déjamelo a mí. Oh, no, jovencita. Si tuviera un cuerpo físico en este momento, estarías tan castigada. Sin hacer caso de la advertencia de Summer, Jan se levantó del asiento del pasajero de la motocicleta y comenzó a caminar hacia el asiento del conductor. No quería parecer una cobarde. Summer trató de detener a Jan con las manos, pero fue en vano. Sus manos literalmente atravesaron a Jan, lo que hizo que Summer se sintiera completamente abatida. Sin embargo, eso no impidió que Summer le gritara a Jan por ser tan irresponsable. Para ser justos, estaba agradecido de que ella se hubiera olvidado de él por tratar de sermonear a Jan. Desafortunadamente, necesitaba concentrarse y Summer no estaba ayudando. Ella no puede oírte, le recordó rápidamente a Summer con una voz casi inaudible. Habló solo porque Summer estaba gritando demasiado cerca de él. Todo lo que obtuvo como respuesta fue una mirada mordaz. Su posición actual en la motocicleta estaba parado en el asiento trasero mientras Jan tomaba las ruedas. Manténgalo firme y relájese, le dijo a Jan. Se dio cuenta de que ella había estado haciendo alarde de confianza solo para que su imagen personal no se arruinara. Fue por eso que él no la llamó y en su lugar trató de tranquilizarla. Tenía las manos pálidas en los nudillos y parecía un poco nerviosa. No importa lo que Jan haya dicho, todavía era la primera vez que conducía una motocicleta. No presione demasiado el embrague y trate de mantener una velocidad constante. No se preocupe por nada más y simplemente conduzca en línea recta. De todos modos, ya habían pasado por el área boscosa y ahora estaban en un valle de llanuras planas y colinas onduladas que conducían a las montañas. El suelo también estaba bastante nivelado. Bien, tengo esto. No te preocupes, dijo Jan con desdén, pero era evidente que su consejo al menos tuvo algún efecto. Ahora se lo estaba tomando con más calma y comenzaba a desarrollar una comprensión de cómo manejar el vehículo. Sin embargo, Jan estaba frunciendo los labios mientras miraba a los grupos de Grimm errantes cercanos. El ruido que hacía la moto junto con la creciente ansiedad de Jan significaba que comenzaban a atraer a varios de ellos. Relájate. Solo concéntrate en conducir. Yo me encargaré de ellos. Correcto. Jan asintió, pero tampoco parecía demasiado convencida todavía. Aliento. Apuntar. Disparo. El viento azotó su rostro y pudo sentir el cuerpo de Jan tensándose cerca de él. Sigue la pista. Acero que nunca se dobla ni se rompe. Acero sin emoción. Una espada que no era ni mala ni buena. Porque una espada era simplemente una herramienta. Un medio para un fin. Sus ojos perdieron su luz para ser reemplazada por una hueca indiferencia. La energía mágica vibraba desde su interior en temblores bajos mientras un arco negro se manifestaba en sus manos. La lluvia de luz producida por su trazado iluminó brevemente el rostro de Jan. Ella lo miró con asombro por el rabillo del ojo, pero no dijo nada. El camino que recorrió fue un infierno. Él mató. Delicado. Y luego volvió a matar a pesar de querer salvar a todos. El camino que caminó no fue el de Emilia. No caería en la desesperación, sino que optaría por aislarse. Este fue su aspecto más verdadero como el héroe sin nombre de otra línea de tiempo. Una espada insensible. Lo que no podía sentir, no podía romperlo. Esta había sido su respuesta.
Puede que no haya sido la mejor, y más bien se estaba mintiendo a sí mismo para evitar la realidad, pero si eso podía mantenerlo fuerte, dejaría que la mentira continuara. Las flechas se manifestaron en el aire una por una, alterando y ajustando su arco antes de ser disparadas rápidamente como una ametralladora. El barro y la mugre explotaron en columnas de tierra cuando cualquier Green que se acercó a la motocicleta terminó muerto en el suelo. Jan respiró hondo. En este momento, estaba demostrando perfectamente por qué había sido convocado en la clase Archer. Ningún Green fue capaz de siquiera acercarse a ellos. Sin obstáculos, Jan solo necesitaba conducir en línea recta, y pronto, el tren apareció a la vista. Se movía rápido sobre los rieles, dejando ondulantes estelas de humo en el aire desde un tubo de escape. Desafortunadamente, la vida de Shiro siempre estuvo llena de problemas. El tren atravesaba un túnel en el punto donde se suponía que debía girar y cruzarse con ellos. El impulso de disparar y descarrilar el tren se manifestó dentro de él, pero cuando consideró la posibilidad de que causara una explosión de polvo por el descarrilamiento, tuvo que reconsiderarlo. El tren en sí no era solo un tren de suministro, llevaba un carro de transporte de pasajeros de clase de servicio. Había gente inocente allí. Claramente, el mapa que Charlotte y los demás habían mostrado estaba desactualizado. Aún así, eso no significaba que no fuera útil. El tren debe ir en forma de S a través del túnel. Había una montaña frente a él. Si logró cruzarlo, debería haber vías de tren en el otro lado. Sin embargo, la cosa era que no había tiempo para cruzar la montaña. La única manera era cruzarlo. El tiempo ahorrado al tomar un camino recto frente a un camino sinuoso les permitiría a él y a Jan ponerse al día sin falta. Aún así, este método significaba mostrar sus habilidades. Si consideraba lo que había aprendido en Vermillón como una lección, entonces no podía actuar descuidadamente. Esta era una montaña de la que estaba hablando aquí, y no había forma de que un ataque lo suficientemente grande como para alterar el paisaje pasara desapercibido. Aún así, si eso significaba salvar la vida de otros frente al secreto de sus propias habilidades, entonces no había necesidad de mayor consideración. Además, Jan era la única persona alrededor de todos modos. Shiro miró a Jan con toda seriedad. Jan, lo que estás a punto de ver, debes mantenerlo absolutamente en secreto, entonó gravemente. Era lo suficientemente famoso como el cazador de rojo. No necesitaba añadir nada más. ¿Eh? Jan lo miró por el rabillo del ojo y pronto inclinó la cabeza. Parpadeó cuando notó lo serio que estaba. ¿Realmente importa? Con toda honestidad, ya estaba contemplando qué tipo de historia les contaría a Ruby y sus amigos cuando regresara. Descubrir de repente que no podía decir una sola palabra de su aventura fue un poco desagradable. Ella frunció el ceño, pero no respondió nada. Ni una negativa ni un acuerdo. Una respuesta y táctica común de los adolescentes. Prométemelo, Jan. Tal vez, resopló ella. Su ceño se crispó, pero ya no tuvo tiempo de presionarla. Solo podía esperar, y a veces la esperanza era todo lo que uno necesitaba para engañarse a sí mismo. Enfocar. Comience la proyección. Una espada se manifestó en su mente. Uno que necesitaría para seguir adelante con su objetivo. Comienza la resonancia de Projection Experience. Una espada con el poder de alterar el paisaje. Uno de leyenda y renombre. Carga. Imaginó sus componentes, su marca y su historia para crear un arma que no existía en Remnant. Colocar. La proyección ya estaba completa en su mente. Todo lo que quedaba era llevarlo a la realidad. Soy el hueso de mi espada. Jan sintió que un temblor le recorría la espalda, pero no tuvo tiempo de preocuparse. La ladera de una montaña se acercaba rápidamente y aún no le habían dicho que girara. Montaña. Montaña. Ella gritó en pánico. Él no respondió. La magia vibraba a través de su cuerpo, a través de sus brazos, y luego se concentraba alrededor de su palma extendida. Se formó una espada en espiral, su energía mágica la sobrecargó directamente con más poder del que podía contener, rompiéndola. La espada en espiral ahora era un arma conocida como Broken Phantasm, un noble fantasma que supera sus parámetros originales a costa de ser destruido. Puso la espada en espiral en su arco. Era un arma que distorsionaba el espacio. El tiempo mismo aparentemente se está ralentizando. Las guerras en las que había luchado y en las que había participado, los guerreros que lo empuñaban, todo se estaba entrelazando para formar una leyenda cristalizada. Objetos de poder conocidos como Noble Phantasms. Aquella que era el arma del hombre que fue mentor y amigo de un niño de la luz. Caladbolgo, la espada del arco iris.
Sin embargo, el que tenía Shiro era diferente. Era una segunda variación que no exudaba un aire de realeza, ni de santidad, sino algo de una naturaleza más demoníaca por la gran cantidad de personas que una vez solía matar con él, fracturando sus propios ideales. Mi núcleo está retorcido en la locura. Zarcillos de luz chamuscaron el suelo, dejando manchas negras. Un ataque que torció la naturaleza misma del espacio. En otras palabras, fue el último ejercicio. Se disparó un solo tiro, lo que provocó que Yang gritara por la pura presión del viento y se protegiera los ojos. En el momento en que abrió los ojos, se sentía sin aliento. Justo enfrente de ella, donde debería haber estado la cara de la montaña, había un túnel. Más exactamente, era un agujero, y desde un lado, podía ver una explosión que se dirigía hacia el cielo. ¿Qué demonios fue eso? Yang sintió que se le secaba la boca cuando las historias que Summer solía contarle en su infancia pasaron a primer plano en su mente. ¿Sabías que Yang, antes de que existieran Huntsman y Huntresses, había algo llamado Hero? Gente de leyenda que podía destrozar colinas y diezmar paisajes enteros. Fueron ellos quienes combatieron a los Grimm cuando otros humanos no pudieron. Es triste de verdad. Se dice que ese tipo de personas ya no existen. Yang no lo sabía, pero ella estaba mirando. Shiro, por su parte, no se dio cuenta cuando descartó su arco y miró el daño que había causado. En lo que respecta a la montaña, no necesitaba destruirla. Solo necesitaba perforar un agujero, y eso fue exactamente lo que hizo. Yang condujo directamente hacia él, y tanto él como Yang podían ver el tren ahora. El único problema era que Shiro había olvidado un detalle clave: el terreno no estaba exactamente explícito en el mapa. Es un precipicio, vocalizó Yang el problema. Al final del túnel había una caída directa. Podían ver el tren, pero el tren en sí estaba muy por debajo del acantilado empinado hacia el que se dirigían. La bicicleta no podría sobrevivir a ese tipo de caída y, además, estaba lejos de ser segura cuando consideraba el bienestar de Yang. Esperaba mantener ocultos más de sus secretos, pero ya no le quedaba otra opción. Como Servant, sería mucho más efectivo que la bicicleta de todos modos. Se estaban acercando rápidamente al acantilado. Salto. Pronto gritó. Los ojos de Yang se desorbitaron por un momento. Había una caída de más de 100 pies delante de ella y aún no tenía la confianza para usar Emberce y Lika para amortiguar su caída. Esa era una habilidad y confianza que solo adquiriría más adelante en el camino una vez que se graduara de la academia. «Estás loco». Ella le gritó con inquietud. Yang. No había tiempo. Maldita sea. Está bien. Yang cerró los ojos directamente por un momento y salió de la motocicleta con las piernas. Por un momento, sintió mariposas formarse en su estómago por una sensación de ingravidez, y luego nada más que un calor ardiente. Parpadeó para abrir un ojo y luego el otro. Volador. Ella estaba volando, más exactamente, la estaban cargando. Se aferró a Archer con más fuerza al darse cuenta mientras su mirada se movía hacia abajo. El paisaje de abajo no era más que un borrón, y en una inspección más cercana, no era que estuvieran volando, era solo que Archer se movía demasiado rápido. Ella simplemente no podía notar la diferencia. Saltaría de un punto ventajoso por la cara del acantilado al siguiente sin apenas pausas en sus zancadas. ¿Era esto también otra apariencia? Además, ese ataque que había llevado a cabo. Si no lo creía antes, ahora estaba segura. Archer era especial. Quizás la razón por la que no deseaba ser un cazador y en su lugar era un mercenario era por la atención que recaería sobre él. Pensar en qué tipo de infancia debió haber tenido Archer en el subsuelo de Vale hizo que un aspecto interno de ella se suavizara. Quería saber más sobre él. Se convenció a sí misma de que era solo un interés en ciernes. Casi inconscientemente, alcanzó su máscara y comenzó a quitársela. Ella estaba más allá de la simple curiosidad sobre la verdadera identidad de Archer en este punto, y ya podía decir por sus interacciones con él que era una persona sincera y honesta. ¿Por qué otra razón se habría acercado para ayudarla en el callejón donde nadie se preocupaba ni un poco por los demás? Demonios, él insistía en que ella nunca regresara, sin saber que su preocupación solo estaba causando una agradable sensación de hormigueo en la parte posterior de su cuello que envió escalofríos por su columna. Los únicos que realmente le habían mostrado tal nivel de cuidado eran su familia, bueno, excluyendo a su madre de sangre, pero esa era otra historia. Detener. Se congeló en sus acciones, sus manos ya se habían quitado la mitad de la máscara que llevaba Archer. Por lo que podía ver de su perfil facial, Archer era joven, nada parecido a lo que había estado esperando y la desconcertó.
Lo siento, murmuró una disculpa y desvió la mirada. Las partes superiores de sus mejillas estaban un poco sonrojadas, pero eso fue solo porque se dio cuenta de que estaba siendo sostenida de forma segura en los brazos de un hombre joven. Hablando honestamente, no era esto exactamente como una de esas cursis historias románticas que sus amigos le contaban a menudo. Sintió los brazos de Archer, uno detrás de su espalda y el otro debajo de sus piernas, y al instante sintió que el calor le subía a la cara. Sus amigas llamaban a esta pose la carga de la princesa, pero ¿no la convertiría eso en la princesa? No. No era así como se imaginaba a sí misma, especialmente dado su carácter marimacho. Diablos, era mortificante que ni siquiera pudiera resistirse porque la alternativa significaba caer a los bosques infestados de Green debajo del acantilado. Por lo tanto, ella solo podía soportarlo. Archer no había podido evitar que Jan se moviera para quitarse la máscara antes simplemente porque estaba usando ambos brazos para cargarla. A menos que la dejara caer o la amenazara, cosa que no iba a hacer, no le quedó otra alternativa que hablar. Para Jan, sentía que tenía una ventaja injusta y que no necesitaba ninguna desventaja. O ella lograría que él se desenmascarara, o lo desenmascararía cuando no se lo impidiera. Esto era parte de su propio orgullo. Además, tenía claro que Archer solo tenía tal desventaja porque tenía la intención de protegerla. Esto hizo que su expresión se suavizara casi impecablemente. Para empezar, no tenía la obligación de ayudarla y, además, era su sentido de la responsabilidad lo que insistía en que no podía dejar la situación sola y lo arrastró a él mientras cuidaba de ella. Archer fue amable a pesar de sus comentarios para alejarla. Sus propias palabras y acciones fueron contradictorias. Él le dijo que se fuera, luego le permitió venir. Actuó como si no le importara el bienestar de ella, y luego siguió adelante para mantenerla a salvo poniéndose en peligro él mismo. En realidad, era un poco entrañable, y aún no sabía muy bien cuál era la sensación que brotaba en su pecho. ¿Admiración? ¿Pegajoso? ¿Era realmente ella? Sacudió la cabeza para ordenar sus pensamientos antes de decidirse por uno. Ahora que lo pensaba, ¿era ella de hecho la que estaba siendo egoísta? Fue esta pregunta la que hizo que ella sofocara su curiosidad, volviera a poner la máscara de Archer en su lugar y esperara pacientemente hasta que Archer finalmente alcanzara el tren y la volviera a poner de pie. Mientras tanto, ella lo miró sutilmente con asombro, antes de presionar su rostro más cerca de la nuca de él, buscando su calor mientras la brisa fría soplaba sobre su espalda. Por un momento, se sintió como si no tuviera que preocuparse por nada porque Archer la estaba protegiendo. No tenía que preocuparse por el Grim, ni por el peligro de caerse. En cambio, ella estaba cayendo de una manera diferente. Archer era especial, repitió esta frase de nuevo en su mente. Su razón para ocultar su identidad detrás del apodo de un nombre en clave. Su razón para ser un mercenario en lugar de un huntsman. El mismo Archer probablemente tenía circunstancias que le impedían hacer lo que quería. Todos tenían cosas que querían ocultar y tratar con ellos mismos para evitar que los demás se preocuparan. Archer no debe haber sido diferente. No había otra explicación para explicar por qué alguien sería tan reservado, y se le metió en la cabeza que lo salvaría de esas circunstancias. Quizás entonces podría convertirse en huntsman. De ninguna manera tenía nada que ver con el hecho de que ella quisiera saber más sobre él. Ni el hecho de que estaba empezando a engañarse a sí misma con imágenes de ambos asistiendo a la misma escuela Huntsman y Huntress. Tu secreto está a salvo conmigo, susurró en voz baja, tanto en respuesta a lo que había visto como a algo más personal. Shirou no tenía idea de lo que Jan estaba insinuando, pero al menos, había obtenido la confirmación de que Jan no le diría a nadie lo que acababa de ver. Desafortunadamente, tenía la extraña sensación de que a Summer no le hacía gracia. Su rostro lo decía todo. Él es un natural, ella habló huecamente en confirmación. Ella lo había estado observando todo este tiempo, y ni una sola vez él intentó activamente hacer algún esfuerzo. Shirou no podía escuchar lo que estaba murmurando, pero de repente comenzó a temblar de miedo. Es un maldito natural. Discretamente miró a Summer, antes de alejarse rápidamente. Fue una suerte que llevara una máscara, de lo contrario, Jan puede preguntarse por qué su tez palideció tan rápidamente. Después de todo, nunca había creído que una madre pudiera parecer tan amenazadora. Probablemente fue lo mejor que él no podía leer su mente. Quizás debería matarlo ahora para salvar a muchos. Era un pensamiento justificado. Los corazones rotos atraen a Grimm. Fin del capítulo.